Esta semana fue mi cumpleaños. He estado reflexionando y filosofando sobre la vida y lo diferente que era cuando quizás tenía 20 años o era una adolescente. Han sucedido muchos cambios. Mi cuerpo no reacciona tan rápidamente ni se sana tan rápido como cuando yo era jovencita. También quizás mi estómago no asimila las comidas como antes. Quizás me duele más el cuerpo de lo que me dolía antes cuando era joven. Sin embargo, tengo que decir que la vida es buena, que Dios ha sido bueno. Me ha dado salud, me ha dado una hermosa familia que me ama y me apoya. Y he visto a Dios caminando conmigo todos los días de mi vida, bendiciéndome profundamente. También tengo que decir que Dios está presente cada vez que lo necesito. Lo he visto, muy presente. El texto de hoy es uno muy interesante. Es la historia de Nicodemo. Nicodemo también está reflexionando sobre situaciones en la vida y tiene unas preguntas muy profundas. Sabemos que este texto está enmarcado en el Evangelio de Juan y sabemos que Juan es el cuarto evangelio. También sabemos que pues el Evangelio de Juan no es uno de los sinópticos, sino que es uno que contiene muchos más pasajes que los evangelios sinópticos, por lo cual se le conoce como evangelio canónico. Y aunque fue escrito en el año 90 después de Cristo, tiene un mensaje profundo para nosotros, ya que se enmarca en expresiones y frases de Jesús de Nazaret y en su predicación en diferentes lugares de su ministerio. El texto comienza explicando los antecedentes de Nicodemo y la importancia que éste tiene para la comunidad judía. Dice así, y estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Entonces, dice lo siguiente, Nicodemo vino entonces de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Así que aquí el texto enmarca la vida de Nicodemo. Vemos que Nicodemo es un personaje importante en la comunidad judía. Dice aquí que él era parte de los fariseos, así que él enseñaba la ley. Y vemos también que a su vez Nicodemo reconoce el lugar de Jesús en este momento, diciéndole rabí, el título religioso que había para los maestros. Entonces Nicodemo continúa hablando y esta conversación sucedió de noche, nos dice el texto. Dice, de cierto, te digo, que este es Jesús hablándole a Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo tiene una pregunta formidable. Nicodemo le dice, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Vamos a detenernos aquí un momento. Me encanta la pregunta de Nicodemo, pero más me gusta la respuesta de Jesús. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Tenía razón porque estaba viendo esto en un plano físico. Nicodemo no estaba pensando en un aspecto espiritual, sino en la física de una persona, ¿verdad? ¿Recuerdan aquella vez cuando nació su hijo o su hija? Yo recuerdo el nacimiento de mi hija. Ella nació en el término apropiado, pesó 7 libras y media y midió 21 pulgadas y media. Yo recuerdo que ella era como de este tamaño y también puedo pensar que un bebé que está dentro del vientre de su madre está muy acomodadito, ¿verdad? Allí por completo, dentro del útero. Sus bracitos, sus piernitas, su cuerpecito caben en ese lugar tan pequeñito. Pero a su vez, una vez el bebé nace y se endereza, ¿cómo va a poder volver para atrás? No puede, ¿verdad? Porque no se puede reacomodar en ese espacio tan pequeñito. Yo recuerdo que mi mamá me decía que yo pesé bien poquito porque ella tenía mala barriga, pero medí 22 pulgadas.
Así que imagínense una personita de 22 pulgadas volver a un espacio tan reducido. Así que entiendo lo que Nicodemo está preguntándole a Jesús. ¿Cómo puede una persona volver a este lugar tan pequeño? Y Jesús le responde de esta tremenda manera. De cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de por qué te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Muy interesante la respuesta de Jesús. La realidad es que Nicodemo está viéndolo desde un aspecto físico y Jesús está hablando de un aspecto espiritual. Una de las cosas que Jesús le está enmarcando a Nicodemo en este momento es el bautismo. Le dice, el que no nace del agua y del espíritu. El bautismo es la señal de que nosotros hemos muerto a nuestra antigua vida y estamos naciendo a una nueva vida en Jesús. La otra marca es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestros corazones, nuestras vidas cambian porque el Espíritu de Dios comienza a morar en nosotros. Así que Jesús le dice, fíjate, mi Nicodemo, yo no estoy hablando de que tú vuelvas al vientre de tu madre, porque ya eres un hombre grande, ¿no? ¿Cómo vas a volver a nacer y volver al vientre de tu mamá? Lo que te estoy diciendo es que el que nace del agua y del Espíritu es el que gana el reino de Dios. Él continúa explicándolo de esta manera. Dice el texto, el viento sopla de donde quiere y no puedes escuchar, los puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Así que Jesús está dando una fabulosa explicación. Le está diciendo a Nicodemo, fíjate que yo no te estoy hablando de tu cuerpo físico, te estoy hablando de tu cuerpo espiritual. Y como el viento que va donde quiere, así es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va donde quiere y entra en la vida de un ser humano en el momento que éste lo acepta. Así que como señal, la persona se bautiza mostrando que ha muerto a su antigua vida y ha resucitado a una nueva vida en Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios comienza a educarle, comienza a transformar esa vida. Por eso el apóstol Pablo decía también que cuando tenemos el Espíritu, las personas comienzan a mostrar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y sabemos todos que en Gálatas él nos da la explicación del fruto del Espíritu. A esta explicación, la respuesta de Nicodemo es, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le contesta, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? O sea que Jesús le está dando a entender a Nicodemo que no podemos quedarnos en la periferia, tenemos que profundizar. Tenemos que entender lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que permitamos que Él transforme nuestras vidas y que volvamos a nacer en el Espíritu, que vivamos como que tenemos el Espíritu. Y cuando vivimos como que tenemos el Espíritu, se nos deja ver. Todo el mundo lo ve. No somos instrumentos de discordia, no somos instrumentos de problemas, somos instrumentos de paz, de templanza, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Esto es algo maravilloso. Y Jesús se lo está diciendo a Nicodemo como maestro que él era de la ley. Lo que le está diciendo, fíjate Nicodemo, la ley dice esto, pero realmente Dios está pidiendo esto. Continúa él diciendo, de cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Este mensaje me parece muy especial y muy profundo. Jesús está tratando de explicarle a Nicodemo que en el aspecto espiritual de la vida, hay que entenderlo desde ese punto de vista, desde ese punto de vista. La espiritualidad va más allá que lo físico. Como dice Jesús, tenemos que volver a nacer. ¿Qué está queriendo decir con esto de volver a nacer? La realidad es que en este momento de nuestra vida, al tener la edad que tenemos, no somos tan inocentes como era cuando nacimos, ¿verdad? Un bebé está como una esponjita recibiendo las enseñanzas de sus padres
y de sus alrededores, según sigue aprendiendo y creciendo cuando es un infante y cuando va a la escuela recibe mucha información. En ese proceso de información, entonces el niño empieza a adquirir las enseñanzas de un adulto. Por lo tanto, empieza a aprender los prejuicios de los adultos, empieza a creer en cosas que le enseñamos. Cuando un niño es pequeñito, no tiene esos prejuicios, no tiene ese nivel de conocimiento. Así que su fe es una fe eh, bien sana y es profunda. Su corazón es inocente y pleno y confía profundamente. Así que tú le dices la historia de la vida de Jesús y te la cree totalmente, ¿no? Pero nosotros cuestionamos como adultos, como lo hacía Tomás. Tenía que ver para creer. A veces he escuchado de familias que me han hablado de niños, ¿verdad? Que todavía ven ángeles. Y nosotros como adultos muy probablemente no vemos ángeles, a menos que el Espíritu de Dios esté constantemente en nosotros y nos permita ver ese otro nivel espiritual. Así que Jesús continúa explicándole a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el hombre, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que finalmente Jesús termina con el texto que es tan famoso, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es lo que Jesús les quiere decir a Nicodemo. Nosotros cada día tenemos que volver a nacer, tenemos que volver a creer, tenemos que acercarnos cada día más a la espiritualidad que Dios está pidiendo de nosotros. Cada día tenemos que acercarnos más a Dios. Es importante recordar esto todos los días de nuestra vida. Y todos los días de nuestra vida podremos entonces entender lo que Jesús está diciendo aquí a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Pensemos en esto al acercarnos a la mesa hoy, el mensaje de Jesús, que significa nacer de nuevo, y practiquémoslo todos los días. Tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Reflexionemos en esto a medida que nos acercamos a la mesa. Dios te bendiga.